¿Listo? Listo, chicos, ya está grabando. Pueden iniciar. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor Warner Mejías. El tema que les vamos a exponer es corte con chorro de agua del curso de procesos de manufactura, ciclo primer semestre del 2021. Los compañeros que integramos el grupo 2 somos Byron López, Sergio Rodríguez, mi persona, Celeste Rojas, Andrés Cedó, Anthony Serrano y Juan Solís. Y a continuación les vamos a mostrar un video donde se pueden ver los alcances del corte con chorro de agua. Y les vamos a comentar un poco sobre la historia de este proceso. Bueno, este proceso, sus orígenes comienzan en la Unión Soviética y en Nueva Zelanda en la minería de carbón. Ahí lo que hacían era lavar los excedentes de la cara explotada de la roca que poseía el carbón. Y el agua no era presurizada, sino que era recogida de caídas. Posteriormente, en el periodo de 1853 a 1886, en California, Estados Unidos, se utilizaba en la minería de oro. En este caso sí se utilizaba agua presurizada y se utilizaba el chorro de agua para excavar las superficies de la roca que contenían el oro. Posteriormente, en 1968, en Canadá, el doctor Norman Franz construye ya la primera máquina por corte de chorro de agua, la cual poseía una presión de 70 megapascales. Ya en 1971, en Estados Unidos, la compañía Ingersoll Rand construye el primer intensificador para poder mejorar esta máquina y así poder obtener una mayor presión. La presión que ellos lograron obtener fue de 400 megapascales. Ya en la década de 1980, el doctor Mohamed Hashish crea el corte por chorro de agua con abrasivo, lo cual permitió expandir las capacidades de esta herramienta. Bueno, en cuanto al funcionamiento de este tipo de corte,
primero hay que tener en cuenta que este proceso se basa en la erosión, es decir, en el desgaste de materiales por un roce mecánico, por un impacto mecánico. Ahora, existen dos tipos de corte con chorro de agua. Está el que utiliza un chorro de agua pura y luego el que utiliza partículas de abrasivo mezcladas con el agua. Como se ve en la imagen de la derecha, hay dos tipos de boquillas. Una para agua pura, que es la que nada más tiene una línea de agua, y otra que tiene una línea de abrasivo que está en color rojo. Por esa línea de abrasivo se emplean esas partículas de abrasivo como las que se encuentran en la imagen de abajo a la izquierda, que luego mi compañero Anthony va a detallar más adelante. Ahora, para el mecanismo de acción para el corte con agua pura, es importante señalar que este mecanismo solo funciona para materiales blandos, delgados o porosos, y por eso que se emplea en materiales como plásticos delgados, papel, caucho, estereofón, entre otros de esos. También polímeros, bueno, sí, polímeros como esos plásticos. Ahora, el chorro de agua cuando impacta la superficie es algo contraintuitivo en este caso, porque el corte no lo realiza a pura energía cinética, no lo realiza a puro impacto, sino que es un fenómeno de presión en las cavidades internas. Cuando el agua choca contra esas superficies, se mete dentro de esas porosidades como las que ustedes ven en la imagen de la derecha, que es de PVC, de electroscopía con electrones, ¿verdad? Microscopía con electrones, perdón. Esa agua se mete dentro de esos poros, aumenta la presión dentro de ellas, presiona las paredes y hace que la resistencia y alcanza resistencias, no, perdón, y sobrepasa el esfuerzo de resistencia que tienen esas zonas, lo que hace que colapsen, que esos poros se hagan más grandes, que las microfallas se extiendan y que se junten y que finalmente todo el material falle, generando ese corte. Ahora, se han calculado, se han hecho varias teorías alrededor de cómo es que se corta con agua, cómo funciona, pero también se tiene teorizado lo que es la velocidad crítica del corte para poder abrir camino dentro de esos materiales. Esa velocidad crítica está dada por la ecuación que se ve abajo a la izquierda. En esa ecuación, el componente de arriba es la tenacidad del material y el de abajo es el LCR. Es una constante que define la cantidad de imperfecciones que tiene la superficie de un material. Ahora, si ustedes ven la ecuación, entre más imperfecciones tengan, esa velocidad crítica va a ser más pequeña. Entonces, materiales porosos como el PVC u otros plásticos tienen esa cantidad de imperfecciones muy grande, lo que hace que la velocidad crítica baje. Pero se ha descubierto que si se pone una capa, por más delgada que sea, de un metal que tenga cero porosidades o que tenga imperfecciones muy pequeñas, ese ICR ese LCR se vuelve muy grande. Ese LCR se vuelve muy pequeño, lo que hace que esa velocidad crítica aumente exponencialmente y puede llegar hasta ser infinito. Por eso es que no se cortan metales con superficies muy perfectas. En las dos imágenes también se ven materiales que se cortan con chorro de agua pura, como el caucho y la fibra de vidrio, y ahí ustedes pueden ver que hay muchas imperfecciones, muchas porosidades donde esa agua puede entrar y ocasionar esos esfuerzos internos en las paredes de esos poros. Ok, para el mecanismo de acción para corte con agua y abrasivo, los que tienen partículas de abrasivo, existen diferencias en cuanto a materiales dúctiles y materiales frágiles. Para materiales dúctiles existen diferentes teorías, pero se ha llegado a un acuerdo en mucha literatura de que hay 4 fenómenos presentes. El cortado por borde cortante y formación plástica, la fatiga, la fractura frágil y la fusión, que esa última fusión también es súper contraintuitiva, porque uno dice, si eso es un chorro de agua, ahí no pueden elevarse las temperaturas, pero sí, efectivamente, se ha demostrado que en materiales cerámicos, esas temperaturas, esas microtemperaturas pueden alcanzar el punto de fusión del material, solo que obviamente esas temperaturas se bajan inmediatamente cuando el agua llega y los enfría, pero sí hay un fenómeno de fusión. Y bueno, ahí en la imagen de la derecha se muestran los dos tipos de impacto que tienen las partículas de abrasivo sobre los materiales dúctiles. En la de arriba se ve una deformación que se conoce como de surco, en la que la partícula entra, la partícula no tiene bordes filosos, pero golpea el material, lo deforma y comienza a generar
esfuerzos de fatiga, comienza a deformar prácticamente el material hasta hacerlo fallar. En la de abajo, la que es deformación por corte, la partícula tiene un borde filoso que penetra esa superficie y genera de una vez grietas importantes. Pero también dentro de esa partícula de corte, también hay fatiga y deformación plástica. Es una mezcla de todos esos fenómenos. Aquí se pueden ver los dos tipos de impactos con esas partículas. La de la izquierda es un surco. Ahí se van a comenzar a generar esfuerzos y deformaciones plásticas que eventualmente van a hacer fallar el material, van a hacer que las grietas preexistentes se hagan más grandes o van a generar nuevas. En la de la derecha se ve el impacto de partículas con bordes filosos, donde de una vez el material es arrancado y quedan esas muescas en esas superficies. Ahora, el mecanismo de acción para materiales frágiles es parecido, solo que se distingue por la propagación de grietas ya existentes y la generación de nuevas grietas, pero por fractura frágil. Como lo ven en la imagen a la derecha, es la misma dinámica. Hay partículas sin bordes filosos y partículas con bordes filosos que generan todos esos esfuerzos y además generan grietas frágiles, generan fracturas frágiles dentro del material. Aquí en esta muestra de material cerámico de magnesia sinterizada, que es un material que se utiliza en el interior de los hornos, se pueden ver ese corte en donde las fracturas son frágiles y ahí pueden ver las diferencias con respecto a las imágenes anteriores. Y luego, para el funcionamiento de las imperfecciones, ustedes cuando ven un corte con agua se distingue bastante bien, porque tienen estos perfiles en el borde, en el filo. Por eso es que hay que maquinarlos después para generar una superficie mejor. Esas imperfecciones todavía no se tiene claro a qué se deben, pero existen dos teorías. La primera es que esto se le atribuye a las vibraciones de la máquina que está haciendo el corte. Y la segunda es que existe una oscilación de la energía cinética en el material conforme va cortando y esa oscilación genera esos surcos. Y además, esas curvaturas que ustedes ven es por el movimiento del material relativo al chorro de agua que se está aplicando en él. Ahora, profundizándonos un poquito más en lo que es el corte de chorro por agua, tenemos que es un método bastante particular, ya que a excepción de otros, no genera calentamiento en las superficies. Por ende, no hay cambio en la composición térmica de los metales, por ejemplo, o de otros tipos de materiales. Dado esta situación, es muy especial y es muy buscado y uno lo encuentra mucho en la industria aeroespacial, en la textil, en la automovilística e incluso en la industria del calzado. Cuando estamos hablando solo de corte por agua pura, es típico de materiales blandos, como ya hemos dicho, como el cartón, plástico, papel, fibra de vidrio, madera, pero no es tan recomendable en materiales frágiles como el vidrio, aunque sí se practica. ¿Por qué? Esto es debido a esas microfracturas que se hacen y que también ya el vidrio ya tenía tensiones internas previamente y al cortarlo, esas se liberan y se forman nuevas. Entonces puede provocar que el vidrio en el momento llegue, corte bien, pero pasa un tiempo y se resquebraje por sí solo. Acá estamos observando lo que es la boquilla, ¿verdad? Y los puntos de operación nominales para el chorro el corte por chorro de agua. Típicamente se tiene una presión de 400 bares, aproximadamente unos 60.000 PSI o menores. ¿Por qué menores? Eso es debido a que a veces se ocupa una menor presión para otras piezas o bien se ocupa no cortar la pieza, sino simplemente marcarla, ¿verdad? Pero típicamente sí se puede trabajar en su presión nominal debido a que con esa presión se trabaja más eficientemente y se puede cortar más rápido. Dada esa presión y al diámetro de la boquilla, típicamente se tiene velocidades de chorro de hasta 1000 metros por segundo. Es bastante grande. Esto se logra, aquí a mano derecha lo podemos ver con lo que es el enfoque. Dice que es zafiro, rubio, diamante. Es importante que tengan esto en mente, ya que más adelante vamos a profundizar en eso, pero es debido a ese diámetro y al diámetro de la boquilla
que provoca esas velocidades. La velocidad de corte también es un parámetro que a considerar, que ronda entre los 5 milímetros por segundo a los 500 milímetros por segundo. ¿Por qué es el rango tan amplio? Es que hay muchas variables que entran en juego. Por ejemplo, la presión, el diámetro de la boquilla, la posición, ya que eso permite cortes diagonales también y el espesor de la pieza. Entonces, todo eso entra en juego para ese juego de velocidades, pero eso es lo más típico. Dado a esos puntos de operaciones que hemos hablado, se hace evidente que no se puede operar de forma manual, sino que se ocupa un control numérico por computador para poderlo controlar, las famosas CNC. Por eso, también tiene un sistema de movimiento mecánico controlado por la CNC. Y por último, la distancia de separación siempre se busca que sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea, menos dispersión va a tener el chorro. Pero lo típico que uno se encuentra es una distancia promedio de 3,2 milímetros con respecto a la punta de, de, de- del chorro, bueno, de la boquilla, con respecto a la pieza de trabajo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre equipos. Antes sobre eso, aquí podemos ver en la parte de abajo una pequeña gráfica que relaciona el material con respecto a la velocidad de, del, de corte, ¿verdad? Aquí estamos viendo materiales muy duros, por decirlo así, como metales, que la velocidad de corte tiene que ser más lenta, debido a que se necesita una densidad de chorro más grande. Aquí hay que aclarar algo. Eso también contempla los que son como abrasivos, pero más adelante vamos a presentar eso. Pero es como bastante particular para uno poder ver y comparar esas velocidades. Ahora sí, el equipo. El equipo tenemos una unidad de presión, una boquilla, un sistema de movimiento y sistemas auxiliares. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero aquí a mano derecha podemos ver un equipo básico, típico de corte por agua. No le estamos haciendo publicidad a ninguna marca en especial, simplemente es visualmente bello verlo. Ok, ahora sí, la unidad de presión. Aquí entra lo que es el intensificador de doble efecto, que tiene varias secciones importantes, ¿verdad? Acá tenemos en número 1 la salida de agua a presión, el 2 es la entrada y salida de un fluido típicamente aceite impulsado por una bomba impulsada por un motor eléctrico, el 3 es el pistón que se mueve, el 4 la presión, las presiones de presión y el 5 la entrada de agua. Esto, su funcionamiento se observa mejor en la siguiente diapositiva. Aquí, mediante esa imagen que se logra mover, estamos viendo cómo el motor eléctrico mueve la- el fluido hidráulico para poder mover el pistón, y con ese pistón, mientras se mueve hacia un lado, aspira líquido de un lado, mientras que del otro lado lo comprime. Y esto va a lo que es el atenuador o el acumulador de presión que está en la parte de arriba. Esto para evitar que esos ciclos de trabajo del pistón interfieran con lo que es el volumen constante o la velocidad constante en la salida, ¿verdad? Pero entonces, entre ciclo y ciclo, se logra ir acumulando presión y se logra ir aumentando la presión. Es importante también considerar que el fluido de aceite trabaja aproximadamente como a 200 bares, ¿no? Pero el fluido del agua, a que se está multiplicando la presión, trabaja aproximadamente a 4000. Entonces hay un gran multiplicador de presión. Aquí mismo, ahora sí, profundizando en lo que son las boquillas, se hacen en zafiro y ruido de diamante. ¿Por qué? Porque son la parte que está más expuesta a lo que es desgaste debido al paso del agua, y además la que le da ese diámetro chiquitito a lo que es la salida del chorro, ¿verdad? El diámetro del agujero va entre los 0,08 milímetros hasta los 0,4 milímetros. Y lo típico es usa la de diamante, que es más resistente. Ok, la de zafiro es la que vamos a ver aquí en verde, la rubí es la rojo y la de diamante la transparente. Esa es una parte vital de la máquina, y por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularla. Ahora, con respecto a las siguientes partes, tenemos lo que son sistemas auxiliares y movimiento. El sistema de movimiento fue lo que dijimos antes, del control numérico por computador, en donde hay actuadores que van a mover la boquilla en el punto exacto en el que se ocupa. Para ello se necesita programar. Y los sistemas auxiliares es todo aquel sistema que no
no entra en el corte, pero sí en todos los demás procesos. Por ejemplo, el descalcificador de agua, los filtros para agua, el sistema de recolección de materiales del que se está cortando. Y eso es parte de los sistemas que componen un corte por chorro de agua. Ok, en cuanto al chorro por corte de agua abrasivo, el método es similar al chorro por corte de agua pura, como lo explicó el compañero Sergio. Un chorro de agua se presuriza en una cámara de agua y después mediante una boquilla se genera un chorro de agua delgado a alta velocidad que cae sobre una pieza generando microerosión. Funciona mediante la presión que generan unas bombas y para este caso en específico se introduce un abrasivo en el agua que permite el corte de materiales más duros a diferencia del corte por chorro de agua puro. Por ejemplo, podríamos cortar metales, podríamos cortar piezas con un grosor importante gracias al abrasivo que estamos añadiendo. A continuación les presentamos un video de corte en metal. Bueno, en cuanto a la maquinaria requerida para producir estos cortes en metal, se utiliza generalmente una bomba de émbolos. Esta bomba en específico se utiliza porque puede abastecer varios cabezales de chorro de corte por chorro de agua. Y también se utilizan los intensificadores de presión que es anteriormente. En este caso, como mencionabas el compañero Sergio anteriormente, hay una velocidad crítica. Nosotros podemos tener un parámetro que es presión crítica, que sería el que controlamos directamente mediante las bombas. Esta presión crítica nos va a definir si el corte es bueno o es malo o ni siquiera se va a cortar la pieza. Es tan importante que se han desarrollado software especializados para determinar mediante el grosor y el material cuál es la presión que nosotros necesitamos tener en la máquina para cortar las piezas. En cuanto a los abrasivos, se usan diversos tipos, entre los cuales está el granate, el óxido de aluminio, olivino, arena sílica. Sin embargo, el granate de tipo almandino es el más utilizado por sus características físicas, por su dureza, y es el que por lo general es el más popular en la industria, ¿verdad? Para introducir el abrasivo en la máquina, se tiene un recipiente al lado de la boquilla y por efecto Venturi, debido a la velocidad con la que viaja el agua, se crea un vacío que succiona el abrasivo y este se mezcla con el agua a la hora de la salida. Y en resumen, las ventajas de este procedimiento son las siguientes. La primera es evita la contaminación. A pesar de utilizar bastante energía para lograr la presión de agua adecuada, este proceso no genera ningún residuo. Por esto es que este procedimiento se utiliza mucho en la industria alimentaria. Como vemos en los siguientes videos, se utiliza mucho en el corte industrial de pescado congelado y este método es seguro de utilizar porque la carne no se contamina. La segunda, eficiencia en cualquier dirección. El cabezal donde sale el chorro es capaz de moverse en cualquier dirección y no es necesario mover la pieza que se está cortando. Acá, como podemos ver, un modelo en 3D del cabezal. Tanto el cabezal como la salida de agua tienen diversos grados de libertad, lo que permite hacer cortes en cualquier dirección y en piezas que no son necesariamente planas. Calidad asegurada, se asegura un corte de calidad porque el agua no es una sustancia que se desgasta o que pierde alguna propiedad que afecte el corte, ¿verdad? Y como se mencionó anteriormente, se puede recargar fácil y reutilizarse. Número 4, eficiencia de producción. En esta máquina se pueden instalar varios cabezales para realizar varios cortes a la vez. Acá en la imagen podemos ver un ejemplo de estas máquinas. Acá está el primer cabezal, la primera salida de agua, y aquí está la segunda. Al instalar las dos, esto significa un ahorro de tiempo y mayor producción. No altera la composición del material. Esto hacer un corte en frío, las propiedades del material tratado o cortado no cambian porque la pieza no se calienta. Acá podemos ver la diferencia en corte en caliente, verdad que la pieza evidentemente alcanza una temperatura alta. Y por último, gran capacidad.
Con este método se puede cortar materiales con espesores de 5 milímetros hasta 400 milímetros, utilizando solamente agua. Como podemos ver en el video, se corta un yunque fácilmente con solo agua. Bien, entre las desventajas las podríamos resumir en 4 aspectos, que es ruidoso, caro, que el corte no es perfectamente vertical y que la complejidad, y bueno, que hay complejidad en el acabado superficial. Respecto al ruido, el problema no es el sonido del corte en sí, ¿verdad? Del chorro impactando contra el material, sino de la salpicadura. Porque, bueno, durante el proceso se va acumulando líquido en el fondo, ¿verdad? Del área de trabajo. Y pues, bueno, el impacto del chorro con el líquido, así acumulado, produce un sonido como el de una manguera entre un tarro, ¿verdad? Y eso, pues, hace pues, mucho ruido, ¿verdad? Entonces, siempre es, por lo general, las máquinas de corte con chorro de agua vienen con implementadas un sistema que reduzca la acumulación del líquido en el fondo, ¿verdad? Y así reducir el ruido. Respecto a que es costoso, tiene que ver sobre todo con que en general adquirir todo el equipo necesario para las máquinas de corte con chorro de agua es más caro en comparación con cualquier otra máquina tradicional, ¿verdad? Además de que debido a su método y la necesidad del abrasivo y estar con un suministro de agua supone un sobrecosto importante que otras máquinas no tienen, ¿verdad? Tanto económico como medioambiental, porque si bien se puede reutilizar el líquido, ¿verdad? Con el abrasivo, este todavía es un método que requiere perfeccionamiento. Respecto al corte no vertical, resulta que la forma ideal de un corte, ¿verdad? Que uno esperaría, tiende a distorsionarse si conforme más rápido sea el chorro y más espesor tenga la pieza a cortar, ¿verdad? A esto se le conoce como conicidad del corte o corte cónico. Ahí pueden ver en la imagen a la derecha que la forma del corte no es vertical, sino que tiene como una desviación con un cierto ángulo alfa que es proporcional, sobre todo a la velocidad del chorro de agua. Lo que se hace para lidiar contra este problema es compensar este ángulo del cono, ¿verdad? Inclinando la boquilla del chorro de agua, ¿verdad? Gracias a que el sistema de corte cuenta como con 5 grados de libertad, ¿verdad? Una serie de 5 ejes, se permite ajustar automáticamente la boquilla de manera que siempre se esté compensando este ángulo de corte y así lograr que por lo menos de un lado de la pieza el corte sea vertical, mientras que el otro queda más inclinado. La última desventaja que tiene que ver con el acabado superficial, resulta que eh, el acabado superficial de las piezas, digamos que es mejorable. Todavía hay mucho en investigación para poder controlar cómo quedan el corte, bueno, cómo queda la superficie de corte después del proceso. Y se ha descubierto que depende mucho del tamaño del grano, ¿verdad? Pero un tamaño de grano menor ralentiza el proceso, es hacer mejor para el acabado superficial de la pieza. Aquí pueden ver una serie de gráficos que sirven de diseño, ¿verdad? O de parámetros para operación, para así poder configurar la máquina con la velocidad de corte y lograr el acabado que se espera y también saber el ajuste que hay que hacer para compensar el ángulo del cono, del corte cónico. Aquí podemos ver un video. Si lo puede poner, por favor. En este video se ejemplifican muchas de las cuestiones que acabo de explicar. Como ven, presten atención al área donde está trabajando la cortadora. Ven que es un montón de cubitos, ¿verdad? Un montón de cubetas que están hechas más que nada para que mientras se filtra el líquido se quede separado en vez de generar una enorme poza.
Esto ayuda a que a la hora de impactar el chorro contra el agua, solo impacte contra una cavidad pequeña, como si lo contra un asentamiento pequeño de líquido. Ve ahí se puede ver cómo el líquido se disipa alrededor. Entonces, todo ese líquido que se ve alrededor inundado, en realidad se está saliendo del centro. Entonces, eso logra como disipar un poco el ruido. También podemos ver cómo se va controlando e inclinando la boquilla gracias a la máquina CNC de manera automática, ¿verdad? Para hacer esta compensación del corte cónico. Ven, en esa imagen se puede ver cómo es el corte normal con el ajuste y a la derecha sin el ajuste. Notan que es un desperfecto que podría generar de verdad problemas en el acabado, en el ángulo de corte, sobre todo si se espera algo de gran precisión. Y eso sería todo por el video. Bueno, aquí pueden ver nuestras referencias y estamos abiertos a cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido muy interesante.